Como ha comentado Klaus, pues ahora pasamos a una mesa de debate donde, pues, teniendo en cuenta pues, todas las iniciativas que nos han contado, como primer punto de partida quería comentar ya, llevamos un rato hablando de las Smart Destination, destinos turísticos inteligentes, hemos visto casos de destinos vacacionales, sabemos que se están haciendo mucho en destinos rurales, pero en los destinos, en destinos urbanos, pero en los destinos rurales o destinos con baja población o destinos que están a lo mejor más aislados de los focos más turísticos, ¿por qué pensáis que es necesario que realmente se conviertan en un destino turístico inteligente? Al final, cada uno tenéis un enfoque diferente, pero ¿cuál es la base que hace que motive que tenga que ser un destino turístico inteligente? ¿Berta? ¿Dejamos? Nosotros pensamos que es importante que el turismo, que es una potencialidad de desarrollo de nuestros territorios rurales, que es mesmo uma das atividades económicas que no futuro podem trazer mais dinheiro, emprego e tudo isso a nossos territórios, tem que ser um turismo responsável e um turismo smart, e um turismo que inclua, involucre as pessoas do território. É por isso que em nossa apresentação nós falamos em a importância de que as pessoas do território possam participar no que nós gostaríamos que fosse o turismo em nosso território. Por isso dissemos que queremos um turista responsável, que é um turista que está interessado, que quer saber sobre a cultura local, que quer falar com as pessoas, que quer conviver, que quer experienciar, experimentar. E é isso que para nós nos interessa como turismo de futuro. E isso é turismo smart. E também é turismo inteligente, porque é sustentável, porque é inclusivo e também porque utiliza as tecnologias de comunicação, que são uma ferramenta importante para este tipo de turista, porque nós outros, como estamos falando de turistas que que podem fazer muitas vezes seu próprio trajeto no território, temos que dar os instrumentos, as ferramentas para que ele o possa fazer. Porque nós estamos falando de grupos de turistas que vão com um pacote, com um programa preparado por alguém e que vão correndo de um lado para o outro e tudo isso. Não, estamos falando de um outro tipo de turismo e aqui é importante a participação da comunidade e é importante as novas tecnologias. E é importante preservar a biodiversidade, criar emprego, fixar as pessoas. Tudo isso é o futuro dos nossos territórios, de nosso ponto de vista. Miguel Ángel. Bueno, la verdad es que el caso de Finestrat es un poco atípico con respecto a lo que sería un planteamiento rural estricto, ¿no? Por la zona sobre todo de sol y playa que tenemos. Pero de ahí hemos aprendido que si lo que queremos es trasladar ese turista a la parte rural y más pues teniendo 4,5 millones de visitantes en el Boulevard Comercial, en Benidorm más de 8 millones de pernoctaciones. Si las cosas nos empiezan a ir muy bien y todos empiezan a subir al paraje natural del Puigcampana, tenemos un problema. Entonces, ¿de qué manera podemos evitar eso? Con una gestión inteligente. Es decir, saber los usos que se está haciendo de nuestro territorio y saber hasta dónde queremos llegar. Y poner pues, los límites que nosotros consideremos que tiene que tener esa actividad turística para que siga siendo sostenible y, sobre todo, un problema que podemos encontrarnos, y de hecho lo hemos estado debatiendo en los equipos de trabajo, es cómo la población local va a aceptar que ahora mismo ni siquiera tenemos semáforos en lo que es el pueblo, prácticamente no hay circulación, que de repente te vengan 4.000, 5.000 personas más de golpe todos los días. Eso hay que trabajarlo bien y si no tenemos un sistema eficaz e inteligente para, sobre todo, conocer lo que está pasando y luego saber tomar decisiones, pues podemos tener grandes problemas. Ya los hemos cometido en el sol y playa, vamos a intentar no cometerlos en el rural. Iván. Pues sí, lo que acaba de decir es... Aparte de los cabreos. Bueno, ¿por qué? Por la autenticidad, sobre todo.
el dar a conocer las historias, los turistas, a ver, yo hablo desde el punto de vista de Canarias, los centros turísticos allí son ajenos a la realidad de Canarias, son guetos turísticos. Lo que aún mantiene la autenticidad de cómo era y cómo es la isla, no lo tenemos en la costa, sino que lo tenemos arriba. En la costa algunos pueblitos de pescadores todavía quedan, pero lo tenemos arriba. Cuando alguna vez he hecho una ruta y he contado alguna de las historias que me transmiten esas personas que hemos visto ahí lavando o haciendo otras cosas, yo he visto a gente llorar porque les transmite. Entonces, ese es el recuerdo que no van a olvidar y saben la autenticidad de cómo se ha vivido en una isla y también la versión de cómo se vive ahora, que ese sufrimiento ya pasó, ¿no? Muchos de vosotros en vuestras presentaciones habéis comentado aspectos clave sobre los que deben girar en muchos casos la estrategia de los destinos, que es pues, la parte de tecnología, toda la parte de gestión de la información, toda la parte de sostenibilidad, pero ¿cuál sería para vosotros el elemento clave, es decir, aquello que diferenciaría vuestro destino? Es decir, ¿qué es lo que pensáis que tenéis que hacer o sobre cuál tenéis que abordar para que sea realmente diferente? En nuestro caso, en nuestro territorio, la paisaje, la naturaleza es lo activo más importante, pero también las actividades económicas que las personas hacen en la naturaleza. Por ejemplo, la agricultura. Nuestra agricultura es una agricultura sostenible, no es una agricultura... Não é um agronegócio, não é uma agricultura muito industrializada, por exemplo, e por isso é que também é importante que as pessoas que vêm visitar a reserva, por exemplo, possam participar a apanhar a oliva ou a almendra ou a castanha, todos esses produtos buenos que temos, o vinho, as uvas, todos esses produtos buenos que temos em nosso território e que é importante que as pessoas que os consumem, por exemplo, em la ciudad, percebam todo o trabalho que inclui poderem ter esse produto disponível, de onde vem. Também aqui a ideia de valorar os produtos locais e a economia com a paisagem, a natureza e a cultura. Penso que são os pontos fortes de que temos que mostrar de nossos territórios, um pouco por aí. Miguel Ángel. Coincido en la parte sobre todo de las personas, ¿no? Pero yo iría un punto más allá. Yo hablaría incluso de liderazgo pedagógico entre diferentes administraciones, entre diferentes equipos de trabajo. Al fin y al cabo, todo esto, al nivel al que trabajamos habitualmente, se escapa mucho de lo que es el ciudadano o el visitante habitualmente, ¿no? Y entonces tenemos que hacer mucha labor para que esto funcione de pedagogía, de explicar exactamente los beneficios que puede tener no solo para el visitante, sino para la propia población y el retorno tanto económico como social que puede tener esas acciones. Y ahí sí que hay que hacer una labor muy pedagógica. Solo un pequeño ejemplo. Nosotros estamos organizando passeios no território com um pastor, por exemplo, e com o rebanho. Isto é uma coisa importante para explicar a paisagem, porque as pessoas que vêm, o turista que vem da cidade não sabe que árvore é esta, que hace, como que planta é esta, para que serve, e o pastor pode explicar bem todo o território. É um exemplo de como podemos involucrar as pessoas e, ao mesmo tempo, pôr mais em valor o que temos na natureza. Iván. Yo creo que lo que diferencia, lo que va a hacer que el destino sea lo más potente es el uso que hagamos de la mejor tecnología que se ha inventado en todos los tiempos, que es el storytelling. Tú puedes tener todas las tecnologías del mundo, que si no haces un correcto uso del storytelling no sirve para nada. Ahora acabamos de estar en Fitur, y en Fitur todo el mundo ya tiene realidad virtual, tiene de todo, y te pones muchas veces las gafas y no sabes para qué te las has puesto, porque ni las cosas que estás viendo, el lenguaje audiovisual 360 no es igual que el audiovisual 2D, se siguen empeñando en hacerlo, hay que cambiar muchas cosas, pero todo tiene que estar construido en base a la historia que quieres contar.
Si no, yo creo que estás perdido y estás malgastando el uso de esas tecnologías o de lo que uses. Y continúo contigo. Siempre se está hablando de la tecnificación en las ciudades y, digamos, tienen su complejidad, pero me parece muy complejo esa parte que tenéis vosotros de digitalizar un territorio donde mucho de ellos es espacio natural. ¿Cómo lo abordáis? Porque llevarlo de las balizas, ya sabemos, carga solar, bien, no necesitas un enchufe, pero... Sí, tiene su complejidad, sobre todo porque una de las herramientas que más nos gusta es la videorecreación. Es lo que más transmite, nos lo ha dicho todo el mundo que ha visto algunos de los trabajos que hemos hecho en ese sentido, y en muchos sitios no lo puedes hacer. No puedes lanzar a través de una baliza un vídeo que pese más de X. Entonces, para lanzarlo mal y que no se vea, pues es complicado. Entonces, ese es el principal hándicap que tenemos. El uso de la baliza lo que va a permitir es transmitir otra información que puede ser igual de emocionante, como pueden ser esos sonidos, cantares, poemas, músicas, disfrutas de un paisaje escuchando música. Entonces nosotros nos adaptamos a la ley que existe, a la ley que hay, a las condiciones que tenemos y usamos dependiendo del sitio la tecnología. Hay un caso ahora que no es rural, pero tenemos el caso de las Américas en Tenerife, que es todo hoteles, pero antiguamente ahí habían unos hornos de cal, unas salinas y etcétera, y había un trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Ahí no utilizamos otra tecnología que la realidad aumentada. Queremos que la gente enfoque los hoteles y de repente vea cómo era eso en el pasado. ¿Borramos al hotel? Borramos el hotel y pasamos a lo que era el pasado. Entonces, cada sitio, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? La tecnología conlleva que cada una se tiene que usar en su justa medida y en el sitio. Y en los espacios naturales tenemos las dificultades, pero tenemos que buscar cómo enfocar el tema. Miguel Ángel, yo me he quedado con el planteamiento inicial porque muchas veces cuando se aborda esto de los destinos se empieza en voy a ver qué tecnología pongo, pero vosotros habéis dado un paso atrás y habéis empezado a pensar qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer, bajo una metodología que es raro utilizar muchas veces en turismo, la metodología Lean. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar este tipo de metodología? Sobre todo de crear productos mínimos viables. Es decir, la ventaja de utilizar esta metodología es que nos permite hacer pruebas sencillas en muy corto tiempo y testearlas rápidamente para saber si son o no viables en el futuro. Nos permite ahorrar mucho tiempo y mucho dinero, porque la mayoría de los proyectos pilotos que se plantean sin tener conocimiento del territorio y se plantean en base a un presupuesto X que viene de determinada subvención, sin saber si hay una aplicabilidad práctica o no en la zona donde lo queremos hacer. Nosotros hemos partido justo al revés, es decir, vamos a crear bien las bases, no vamos a montar algo que luego lo abandonemos, con lo cual vamos a conseguir más rechazo por parte de la población autóctona, porque dicen esto, otro invento más de la tecnología que no nos vale para nada, sino que, bueno, diseñemos productos de ámbito turístico y luego veremos qué capa tecnológica le tenemos que dar. Pero primero tenemos que tener claro qué productos son los que a nosotros nos gustaría tener en nuestro municipio. Y a partir de ahí, pues como comentábamos, es decir, qué tecnología va a ser la ideal para llevarlo a cabo. Pero que no esté primero la tecnología antes de lo que es la definición de lo que queremos ser. Berta, por tu parte has hablado, tengo aquí apuntado, de identidad, cultura, tradición, biodiversidad, conservación, territorio, pero al final, ¿por qué es necesario digitalizar ese entorno, esa cultura, ese tal? Realmente dices de los turistas, los que queréis turistas smart. ¿Cómo llegáis a esos turistas smart? ¿Cómo llegamos? Nosotros tenemos también una estrategia de divulgación, de comunicación, que também passa por involucrar todos os atores que no território trabalham no turismo. Depois, ter uma marca única para comunicar este território, que é um território muito rico do ponto de vista ambiental e de la biodiversidade. Lo hacemos articulando em conjunto com uma marca que inclui todo o território e o que estamos tentando, porque nós outros solamente temos um ano e pouco de reserva, o que estamos tentando é trazer mais e mais parceiros que trabalham já no território para, em conjunto, fazermos a divulgação e atrairmos os turistas e também
promover mensagem comum de respeito pelo território, de sustentabilidade. Tudo isso é trabalho que temos que fazer com as pessoas que já fazem coisas no território. Porque nós outros, sendo um agrupamento de cooperação territorial e uma reserva da biosfera, nós temos uma equipe de 3 pessoas. Não lo vamos a hacer nós lo vamos a hacer são as pessoas que lo vão a fazer. Pero nós outros temos que ter este trabalho de articular todos os atores que estão já a trabalhar, porque é território imenso e de outra forma não lo poderíamos fazer. A plusvalia de termos uma marca como Reserva da Biosfera é o que as pessoas e o território podem profitar para nos tornar más conocidos y atraer a los turistas. A los 3 os estoy oyendo la palabra mágica datos, o Big Data, o Small Data, o Smart Data, como queramos llamarlo, pero al final son datos. ¿Los estáis utilizando y con qué finalidad? Iván, y vamos así. Bueno, nosotros, la verdad que yo trabajo con poca teoría, por desgracia, soy más desordenado. En Canarias tenemos sobre innovación toneladas de papeles que muchas veces no sirven para nada. Y yo me he lanzado más al campo a trabajar en esto y no he trabajado en esa parte. Pero claro, ahora me toca hacer esa parte. Vamos a empezar a inventariar todo el tipo de historias y todo ese trabajo se va a hacer ahora. No se ha hecho hasta ahora, pero sí veo que ahora es necesario. Pero claro, siempre enfocando la innovación y todo lo que estamos hablando con un sentido práctico, no teórico, sino práctico, ¿no? Entonces yo quizás soy el que menos está utilizando ahora mismo todos esos conceptos que se están utilizando, sino voy más al campo a trabajar. Miguel Ángel. Bueno, la verdad es que como datos sí que estamos utilizando los visitantes que nos vienen al Boulevard Comercial, el uso que se está haciendo de la zona de la playa, las encuestas en las oficinas de turismo, pero no vamos mucho más allá. Y no vamos mucho más allá porque tampoco tenemos la tecnología adecuada para poder gestionar bien esos datos, ¿no? Lo comentaba antes Álvaro, aquí la clave sobre todo es tener un sistema que sea lo más compatible posible porque vamos a tener diferentes proveedores, que sea lo más compatible con los diferentes proveedores que nos van a facilitar esos datos. Luego sí que es cierto que al final buscaremos solo los datos que a nosotros nos interesen. No necesitamos, pues, por ejemplo, gustos de compra en el Boulevard Comercial, pues al ayuntamiento no le tienen que interesar mucho, pero sí a otras empresas. Pero bueno, eso ya es la parte que hablábamos de monetización. Pero ahora mismo es el gran hándicap, es decir, de qué manera, ahora mismo es prácticamente casi toda manual, como estamos recogiendo los datos, y todo lo que hemos estado viendo tampoco nos da la seguridad de elegir una u otra tecnología porque tenemos miedo a equivocarnos. Quizá aquí ya tendría que ser más, como comentaba, y vuelvo a recoger a Álvaro, el guante que ha soltado con el Open Data, quizá sería más a nivel administraciones autonómicas o incluso a nivel estatal el que se generara un estándar que nos lo creyéramos todos y que permitiera, sobre todo, compartir determinada información, porque habrá municipios que me interesen, por ejemplo, en la zona de Benidorm me interesa determinada información, sobre todo el flujo de personas que hay desde los hoteles al Boulevard Comercial. Es una información que a nosotros como ayuntamiento sí que nos interesaría. Pero si tenemos sistemas incompatibles, pues es una información que se nos va a escapar. Entonces, con lo cual, luego no podemos tomar buenas decisiones, que todos estamos hablando de esa toma de decisiones, y al final no tienes esos datos correctos, pues te quedas un poco a ciegas. ¿Y Berta, por vuestro caso? Puedes voltar a la pregunta que quieres que... Sí, te comentaba, en el momento que pones tecnología, en muchos casos se genera información, se generan datos. Si vosotros estáis utilizando esos datos para darle una utilidad, como ha comentado, para obtener una información que os ayude a tomar decisiones, ¿o aún no habéis llegado a esa fase? Nós temos muitos dados, pero lo trabajamos em conjunto, mesmo do lado português, que conheço melhor, que conosco melhor, é que, por exemplo, nós outros somos muitos municípios, pero trabalhamos também na articulação, temos uma estratégia de turismo, pero no que diz respeito à reserva,
não temos ainda muito trabalho em conjunto para trabalhar esses dados de um lado e do outro da fronteira. Não temos ainda, neste momento, não temos esse trabalho hecho. Porque a verdade é que estamos trabalhando para nos conhecermos melhor uns aos outros, para depois num futuro não muito longínquo, não muito longe, podermos ter estratégias comuns de divulgação turística mesmo. Neste momento não posso dizer que lo estamos haciendo, não. Si queréis abrimos el debate al público. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Si no. Sí. Perdón, aquí delante. Sí, bueno, buenos días y enhorabuena a los tres ponentes por las experiencias y además tan diversas. Quería preguntar, ya que la última cuestión ha sido el debate sobre los datos, ya veo que, bueno, pues primero es poner la información al servicio del cliente, pero es muy importante también toda la información que nos llegue de esos clientes. De hecho, ahora aquí en la sala hay compañeros míos que estamos trabajando en un proyecto de agroturismo y precisamente con Segitur, y uno de los debates es ¿hasta dónde podemos coger esos datos de los clientes? ¿Dónde está el límite de protección de datos? ¿Podemos tranquilamente poner, veo que me sonríe Iván, las balizas sin mayor problema? Creo que puede ser el momento de plantearse si con una orientación, como comentan, bueno, pues de relacionarnos y que sean las comunidades autónomas igual las que dirijan ese tema, pero yo creo que hay que planteárselo, porque también está el tema de privacidad y hay que saber de dónde y qué tipo de datos. Todos son muy interesantes y cuantos más mejor, pero esa es mi pregunta para los tres ponentes. No sé si Berta me lo ha entendido. Sí, nosotros no tenemos ainda neste momento esse problema, porque não estamos monitorizando em nenhum dos projetos os turistas que nos visitam, pero isso pode ser um problema, pode e deve ser reflexionado, pensado. Neste momento não é um problema que se nos ponha a nós outros, não. Pero em futuro, sim. Ele talvez já agora em presente. Te tocó, Iván. Bueno, si quieres contestar y luego contesto. A ver, nosotros no nos hemos tropezado con ese problema tampoco, no lo hemos tenido. Incluso algunas acciones que estamos haciendo, que, por cierto, hago un matiz, que nadie se le ocurra entrar en mi página web, porque tenían que lanzarla la próxima semana y se han adelantado y todavía está en construcción. Me acaba de llegar un mensaje y lo vi. Bueno, estamos recopilando ahora muchísimos datos, incluso a participantes, a gente que está haciendo ya visitas a algunas de las cosas que ya están instaladas, les hacemos entrevistas directamente con cámara. Nos aportan datos. No nos hemos tropezado con nadie, incluso niños, y no nos hemos tropezado todavía con ese problema. Y en doble vertiente, en nuestro caso, no solamente la gente que son los clientes, nosotros también hacemos rutas por espacios donde hacemos no videorecreación, sino recreación en directo. Nunca son actores, sino son personas que de verdad realizaron esas labores en el pasado. Y entonces también tenemos esa otra vertiente de cómo proteger a esas personas que están haciendo las escenificaciones. Por ejemplo, hay niños y demás, es un colectivo con el que suelo trabajar de unas 30 personas. Soy miembro de ellos y no tenemos por ahora ningún problema, esperamos no tenerlo en el futuro. Pero sí es verdad que mucha gente nos lo plantea. Sí, pero y igual que la videorecreación, al hacerlo con un canal oculto, en el caso de la videorecreación no hay participación. Tú lo ves y punto. Y lo has visto tú y ya está, y te vas. La baliza te va a mandar la información y tú eres el que, en el caso de los conjuntos históricos, sí vas a tener la aplicación, y en el otro, si vas por un sendero y te están avisando que si tienes el Bluetooth activado te va a llegar información, tú mismo, ¿no?
Bueno, en el caso nuestro sí que nos hemos tenido que dar de alta como proveedor de telefonía o de acceso a Internet, como lo queramos llamar. Hemos tenido que cumplir los trámites con la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Nos ha puesto muchas pegas la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, porque además en el 2014 cambiaron la legislación y es más estricta. Ahora obligan a que sea empresa pública y no el ayuntamiento el que da servicio, aunque luego realmente lo que nosotros le planteábamos a la Comisión Nacional era, si es que nosotros no damos el servicio, subcontratamos ese servicio o con una empresa local, como va a ser el caso de La Playa, o con empresas ya de telefonía, que ya están dadas de alta. Pero aún así, la Administración te exige, ¿no?, que estés dado de alta. Luego, ¿cuál es el problema? Realmente nosotros no hacemos acopio de datos. Los acopios de datos los hacen las terceras empresas. Entonces son ellos las que nos tienen que dar los datos anónimos de comportamientos o de usos que se están haciendo en nuestro territorio. Vuelvo a lo de antes. Salvo las dos grandes operadoras, Movistar y Telefónica con Luca y Vodafone con su sistema, nos encontramos que incluso las operadoras locales pues también tienen problemas para podernos facilitar ese tipo de datos. Es decir, no hay un gran desarrollo en esa parte, porque a lo mejor no le han visto posibilidad de negocio o porque están en otras cosas, ¿no? Pero nosotros ahora nos encontramos con la necesidad de empezar a recopilar datos y, salvo estas dos grandes operadoras, pasando por caja, no tenemos la posibilidad de, con un proveedor local, poder obtener los datos que a nosotros nos interesan, porque tampoco queremos tantos datos. Entonces ahora nos encontramos un poco limitados en esa situación. ¿Alguna otra pregunta? Allí, por zona media. Sí, es en relación a datos para qué, ¿no? Hay un elemento que se ha planteado ahí, sobre todo cuando ha estado hablando la representante de la Sierra de Portugal y luego el del Finestrat, ¿no?, que es, evidentemente, los datos son para conocer al cliente, para gestionar mejor el producto que estamos haciendo, pero los territorios, los activos que se están poniendo en valor o que se están ofertando tienen siempre una limitación, ¿no?, y que está muy relacionada también con el número de visitantes. De Finestrat ha puesto el ejemplo muy claro, es decir, como suban los 4.200.000 del centro comercial arriba, nos han hecho polvo, al año siguiente no hay recurso que ofertar. Entonces hay evidentemente un elemento de partida, en línea también con lo que se ha hablado esta mañana, que es el elemento de la sostenibilidad del activo que tú pones en valor para mantener a la población, para aprovechar el recurso, y ese activo lo conservas en la medida en que eres capaz de definir la capacidad de carga que tiene cada uno de los territorios. Entonces, me sorprende que ninguno de vosotros hayáis hablado de esa capacidad de carga, sobre todo en el caso de la reserva a la biosfera a nivel portugués. Me parece que es fundamental, porque esa capacidad de carga, el definir cuántos caben en cada momento, es lo que te lleva a disponer de tecnologías no solo para conocer al visitante o darle una mayor satisfacción en su visita, sino sobre todo para conservar el territorio, ¿no? Entonces, yo no sé, me gustaría saber si tenéis instrumentos, sistemas de gestión que permitan controlar la conservación de los recursos que se están poniendo en valor, porque si no, yo creo que estamos haciendo un efecto llamada, sí, a un tipo de turista que parece que todo el mundo coincide en eso, ¿no?, que es un turista inteligente, que busca las nuevas tecnologías, pero que al final impacta sobre el territorio por el propio hecho de la visita y de forma inconsciente atraídos a algo que puede dar lugar a una masificación y a un impacto sobre el medio ambiente. Me gustaría que concretéis si os habéis planteado, si partís de principio de ese cálculo de la capacidad de carga, si habéis establecido mecanismos de regulación en las visitas para dejar entrar a los senderos o a las infraestructuras que tenéis a un número determinado de visitantes. Bueno, ¿cómo estáis gestionando eso? Me gustaría saberlo. ¿Verdad? Bueno, do lado portugués, que conozco mejor, no tenemos ese problema, porque nuestro problema es el problema
tenemos muy pocas personas, no solamente personas que habitan el territorio, pero también personas que nos visitan. Por eso, dizer que temos que pensar qual é a capacidade de carga. Primeiro, não sei como vamos a calcular uma entidade tão complexa como um conceito tão complexo como a capacidade de carga. Isso provavelmente tiene implicações diferentes em territórios diferentes, pero isso não é neste momento nosso problema. Nosso problema é todo o contrário. Não temos pessoas, não temos turistas e por isso isso pode vir a ser um problema, sim. Mas como vamos a calcular? Isso, por exemplo, é diferente num parque natural, por exemplo, ou numa pequena cidade, ou num pequeno pueblo, numa pequena vila. Isso é a capacidade de carga, ou seja, como podemos definir o número de pessoas que podem estar em determinado território ou ecossistema sem dañar o ecossistema, por exemplo, sem causar prejuízo ao ecossistema, sem destruir o ecossistema. Isso é um conceito que, daquilo que me parece, e peço desculpa por não falar muito bem o espanhol e estar com alguma dificuldade para explicar um pouco o que me parece a mim, pero primeiro não me parece que neste momento seja esse o problema que temos que enfrentar. É todo o contrário. Nós precisamos de pessoas para que os territórios se possam manter. Por quê? Porque dos problemas do abandono do território é, por exemplo, os fogos florestais. Nós temos muitos fogos que destroem o ecossistema porque não há pessoas, porque as pessoas não limpam a floresta, não têm atividade econômica no território. E isso é um problema que temos hoje. Podemos vir a ter, por outro lado, não aspiramos a ter um turismo massificado com muita gente. Se tivéssemos essa aspiração, se estivéssemos trabalhando para trazer muitos turistas, aí nós teríamos que plantear este problema da capacidade de carga. Neste momento não me parece que seja o problema principal. ¿Cómo hace para que nos suban ahí? Recojo el guante, sí que es algo que nos hemos planteado en Finestrat. De hecho, te daría la cifra, pero no la recuerdo exactamente de la carga que tenemos calculada semanalmente como uso de paraje natural. No te la quiero decir porque no quiero equivocarme. Pero lo hemos planteado, vuelvo otra vez al inicio de mi presentación, como un producto turístico. Es decir, al margen de lo que sería el deterioro o la carga que pueda tener una senda, a lo mejor técnicamente admite más personas, pero la experiencia que le estás ofreciendo al visitante ya no es lo satisfactoria que a nosotros nos gustaría. ¿Vale? Entonces ahí es a donde queremos que actúe la tecnología, no como límite para decir no puedes pasar por esta senda, sino para que me plantee alternativas para que yo pueda realizar una actividad igual de satisfactoria, pero utilizando otro de los servicios que tengo dentro del paraje natural. Es decir, nosotros no solo va a ser senderismo, vamos a utilizarlo también, tenemos un proyecto de BTT, hacemos muchas carreras de montaña. Hace un par de semanas tuvimos un ejemplo claro de lo que es el deterioro del entorno natural por parte de la empresa organizadora de una carrera de bicis de montaña. Justo eso es lo que queremos evitar con la tecnología. Es más, no queremos ya que nos pongan con spray las sendas por las que tienen que ir las bicicletas. No queremos que estén las cintas puestas en los árboles. Queremos que la tecnología en eso sí que nos ayude a hacer una gestión más eficaz de nuestro entorno natural. Pero nuestro horizonte es que la satisfacción sea óptima por parte de nuestros visitantes, siempre teniendo en cuenta la carga técnica, evidentemente. Nosotros llevamos la gestión de lo que son las sendas, con lo cual nuestros técnicos saben en todo momento si estamos en un grado óptimo o no de uso de sendas. Todo lo que sea pasar de ese grado óptimo de uso de sendas con respecto a lo que es la parte técnica, evidentemente lo que haremos es, en la medida de lo posible, porque tampoco podemos poner barreras,
darle otras opciones al usuario para que decida que, oye, pues hoy no puedo hacer esta actividad porque resulta que hay demasiada gente y no me voy a encontrar a gusto, darme otras alternativas. Ahí es a donde la tecnología tiene que ser eficaz. Iván. Para clarificar, ¿cómo definen técnicamente la capacidad de carga de un sendero, por ejemplo, de una ruta? Te lo cuenta luego, que si no, Klaus me está mirando ya mal. Entonces, por no dejar a Iván sin contestar. A mí me parece muy interesante la pregunta. En el caso del hierro me pasa igual que él, no tenemos problema. Porque no hay, el hierro, no me acuerdo ahora el cálculo de cuántas camas alojativas hay, pero muy pocas. No va a haber un problema, pero aún así lo hemos pensado también. En el hierro sí se va a crear una aplicación para todo esto, y entonces con el balizamiento podemos saber qué cantidad de personas han pasado por un mismo punto. Podemos saber, a ver, no es exacto, porque igual han pasado y ya se han ido, pero sí podemos tener una idea de cuánta gente hay y hacer recomendación en la propia aplicación. En un determinado punto establecemos un máximo, pues a partir de aquí tenemos que hacer una recomendación, y como tenemos otros puntos que visitar en la isla, pues podemos derivar a la gente a que vaya primero a visitar otros sitios o lo que sea. Sí se ha pensado, pero no es un problema que a priori vayamos a tener. Hay otros sitios donde ya quieren implantar el mismo modelo del hierro, que estamos trabajando en ello, donde sí va a ser más necesario, pero no es un problema que tengamos ahora en presente, pero sí se ha pensado una solución. Pues muchísimas gracias. Agradecer a la Dirección General de Turismo del Gobierno de Navarra, a Luis Cortés de Navatur, que nos haya propuesto organizar esta mesa redonda. Espero que haya sido interesante y os dejo con Klaus, que continuamos el programa. Gracias. Tienen que quitar el...